¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Un día especial, un día de veda, así que ya políticamente no podemos hablar más. Aunque claro, ¿no? Ayer se difundió en todas las encuestas y el tema está presente arriba de la mesa, esa es la realidad. Todos hablamos de lo que va a ser el próximo domingo, la segunda vuelta electoral. Apartándonos un poco de lo políticamente partidario, o sea, de lo estrictamente político partidario, pero sí pensando en el futuro, en los próximos 5 años y en las expectativas de las personas que hacen buena parte de la economía de nuestro país, es que estamos recibiendo a Pablo Rosselli, economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, realizó un máster de economía en Londres, alguien que además también, bueno, como los economistas, pero además alguien especializado en la ciencia política, o ¿no? con cierta inclinación también, no solamente a la economía, sino a la ciencia política. Rosselli, ¿cómo le va? Buen día, gracias por venir. Buen día, un placer estar con ustedes hoy. En realidad, digamos, yo soy economista de profesión, soy socio en Deloitte y trabajamos junto con todo mi equipo 100% en atender a nuestros clientes, que son esencialmente clientes del sector privado. Estoy lejos de ser un especialista político, aunque obviamente la economía se junta mucho con las políticas públicas y evidentemente tenemos una orientación a prestarle mucha atención a la política pública. Sí, yo hablaba no de lo político partidario, sino de la ciencia política. Sí, ¿no? La comprensión, digamos, del funcionamiento de la sociedad, sin duda. Porque es verdad que el economista... Yo tengo muchos amigos formados en economía, algunos se arrancaron para el lado de ser contadores y otros para ser economistas. Y en los asados entre ellos, cuando se pelean, el economista siempre le dice: a ustedes les importan los números, a nosotros nos importan los números y la sociedad. Bueno, sí, a ver, si me llevas a por qué hace muchos años decidí estudiar economía, que lo decidí hacer antes de entender muy bien de qué se trataba, era porque realmente tenía una inclinación por entender mejor cómo funcionaba la economía del país y por entender mejor cómo se podía hacer para que el país funcionara mejor. Después la vida, la verdad, me ha llevado a trabajar siempre al lado del sector privado, nunca he tomado ninguna responsabilidad de gobierno, pero es imposible separar el análisis económico de las reflexiones que siempre surgen en términos normativos, en términos de qué es lo que habría que hacer. Claro. En general, como analistas, tratamos de separar lo que es el análisis de los hechos más objetivos, aunque en el análisis económico es muy difícil decir que siempre uno tiene 100% de objetividad, pero tratamos de separar lo que es el análisis de los hechos, lo que los economistas llamamos a veces como la economía positiva, de lo que es lo normativo, de lo que es el deber ser, digamos. Pero de todos modos es una temática apasionante y es imposible separar una de la otra. Y a 2 días de las elecciones, mucho menos. Pero tenemos que respetar la vida. Vamos a respetar la vida, no vamos a hablar de... Pero sí quiero hablar, porque aparte está bastante enrabado con lo que fue el motivo de nuestra convocatoria, que es las expectativas de la economía. Y las elecciones influyen mucho las expectativas, ¿no? En eso que es intangible. En Argentina queda bastante claro, ¿no? Gana un candidato, el mercado reacciona de una manera, gana otro, reacciona de otro, o sea, la confianza, las expectativas. Con 2 propuestas que la verdad, si en algo nos podemos enorgullecer en Uruguay, es que nadie plantea una quimera, nadie plantea una locura. Se pueden pensar, los dos, hasta podríamos decir que las 2 opciones políticas que vamos a tener el domingo hasta coinciden en el diagnóstico. Quizá lo que eligen son caminos diferentes, ¿no? Cómo hacer, de acuerdo a su perspectiva, para llegar a lo mismo, que es bajar el déficit fiscal, contener la inflación, generar puestos de empleo. Pero nadie plantea algo estrafalario, algo que ahuyente inversores, ¿no? Correcto. ¿Cambia mucho quién gane? A ver, no le voy a decir que me diga quién es mejor o peor que gane, pero digo, ¿cambia mucho para el inversor? Si uno mira el contexto latinoamericano, Uruguay es un país extraordinariamente estable.
extraordinariamente estable. Estamos en unos meses donde América del Sur está mostrando unos niveles de inestabilidad política francamente sorprendentes y que eran difíciles de imaginar, ¿no? Uno mira, digamos, lo que ha ocurrido en estos últimos meses y tenemos inestabilidad en Perú, problemas en Ecuador, un desastre en Bolivia, tremendas protestas en Chile, para dejar de lado lo que es la crisis trágica de Venezuela, ¿no? Tenemos una inestabilidad económica muy significativa en Argentina. Uruguay es un país extraordinariamente estable. Yo creo que eso es un hecho. Eso no quiere decir que debamos ignorar todo lo que está pasando en la región, porque en definitiva, si uno mira lo que le está ocurriendo a la región y a las democracias occidentales en general en el mundo, es notorio que hay un conjunto de descontentos sociales que no están encontrando una forma de canalización de esos descontentos, de las que típicamente deberíamos encontrar en democracias que estén funcionando bien, digamos. Todo este descontento nos está diciendo cosas de la democracia. Las encuestas que hay en el mundo, digamos, están mostrando que tiende a haber un deterioro de la confianza de los ciudadanos en la democracia. Eso también está ocurriendo en América del Sur, pero aún así Uruguay es un país extraordinariamente estable. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que las elecciones no importen. Definitivamente las elecciones importan. Primero está muy bien tener elecciones, obviamente. Las elecciones finalmente son la forma en que las sociedades democráticas nos damos para elegir los gobiernos. A mí siempre me gusta decir que no importa quién gane, el hecho de que alguien gane no quiere decir que ese tiene más razón o menos razón que antes. Entonces, en el debate político, obviamente, cada uno de nosotros tiene sus posiciones, y en las campañas electorales el tono del debate toma calor, digamos, y la polarización es importante. Que haya ganado uno u otro no quiere decir que ganó tenía más razón que antes, podrá tenerla o no, pero lo que sí es importante es que en elecciones transparentes, justas, digamos, y democráticas, el que gana tiene una legitimidad, y eso es una parte muy importante. Y los uruguayos valoramos mucho la legitimidad que da un triunfo electoral en una elección, claro, en una elección sana. Y ahí voy al tema de las expectativas. En general, en Uruguay, lo dicen los analistas políticos más que los economistas, cuando asume un nuevo gobierno, tiene un periodo donde la confianza de la población en el gobierno es alta. La luna de miel. La luna de miel, que es más alta que los votos que obtuvo. Es decir, sí. Mañana, el lunes de la semana próxima, sabremos quién ganó. Ayer salió Fito Garcés y dijo, la verdad, abril de 2020, Fito Lacayo Martínez, claro, Fito va a dice, tener más popularidad positiva probablemente. Va a estar bien valorado. Va a estar bien valorado. Va a estar bien valorado. Y si uno mira la encuesta que hace la Universidad Católica para medir la confianza del consumidor, no la encuesta nuestra, expectativas empresariales, está habiendo una mejora en la confianza del consumidor en las últimas mediciones, con algunas fluctuaciones. Y una de las cosas que está mejorando son las respuestas en torno a cómo va a ser la situación económica dentro de 3 o 4 años. No lo sabemos con certeza, pero es probable que la proximidad de las elecciones pueda influir en eso, esté alentando una expectativa un poco mejor. También lo estamos observando en la encuesta que hacemos de expectativas empresariales. Y eso, digamos, que ahora podemos entrar en detalle en la encuesta, pero de alguna manera el título que le pusimos al informe que comenta los resultados de la encuesta fue: hay una incipiente mejora en la confianza empresarial, incipiente. Puede estar pasando, digamos, que la expectativa de un gobierno nuevo genere una confianza mayor en consumidores y en las empresas, sin que esto quiera decir la expectativa de que pierda el partido de gobierno, que es el Frente Amplio, y gane el Partido Nacional. Puede ser que parte de esta incipiente mejora esté asociado con eso, no lo podemos saber. También puede ser que en general sabemos que el último periodo de cualquier gobierno es un periodo donde no se hace mucho. En el extremo, a veces exagerando mucho, se dice lo que un gobierno no hace el primero o segundo año, después no lo hace. Pero eso es una exageración, pero es evidente que el último año de un periodo de gobierno pasa muy poco. O que pueda eventualmente confiar más. Estamos hablando porque es algo especulativo, que confíe más en Daniel Martínez que en Tabaré Vázquez. ¿Confiar en el cambio de partido político, claro, o confiar más en el candidato? Obviamente los candidatos estuvieron expuestos, estuvieron prometiendo cosas, estuvieron haciendo campaña con Ahora, por ejemplo, con mucha confianza. La posibilidad de que, no sé,
Los dos candidatos coinciden en que el sector productivo necesita de ciertos apoyos, de que, ¿no? de que hay que mejorar la rentabilidad. Yo insisto, en el diagnóstico son bastante coincidentes, eso yo creo que es algo bueno. Pues pueden disentir, y está bueno también que suceda, en las maneras. Por el tema del atraso cambiario, ¿es esperable que en los próximos meses tengamos una suba del dólar, por ejemplo? Me gustaría igual quedarme un instante antes en este tema de qué es lo que se discute y lo que no, digamos, ¿no? Cuando uno mira las discusiones políticas y de política económica también, puede haber como tres, por lo menos tres niveles de discrepancia o discusión. Uno es de objetivos, qué objetivos perseguimos, otro es de diagnóstico y otro es de herramientas para actuar. En Uruguay, digamos, tenemos un sistema político sumamente sólido y los objetivos no están en discusión. Queremos que la economía, por supuesto, crezca más, queremos mejorar la educación, queremos mejorar la seguridad. A veces no nos damos cuenta de lo difícil que eso es en el mundo. Queremos tener una mejor, una sociedad más igualitaria. No hay discusiones de objetivos. Después hay discusiones de diagnóstico, donde empieza a haber diferencias, digamos, sobre qué tan bien o tan mal está cada una de las cosas. Y hay muchas más discusiones, y eso es lo lógico, en torno a las herramientas a aplicar. Dicho eso, y entrando en los temas estrictamente económicos, creo que hay un diagnóstico bastante claro, más allá de que la campaña electoral, las campañas electorales resaltan la discrepancia, lo cual es lógico, digamos, ¿no? Es muy difícil, es una competencia donde los candidatos estén hablando de todo lo que concuerdan. Eso no es un equilibrio sostenible, digamos, ¿no? Entonces, los analistas, digamos, y la gente en general debería como tener muy presente que las campañas electorales polarizan porque resaltan las discrepancias. Pero yo creo que en Uruguay hay un acuerdo bastante grande en términos de un conjunto de fortalezas que tiene la economía uruguaya, una economía que tiene, digamos, una alta estabilidad, y la estabilidad institucional, la calidad de la democracia, la baja corrupción, son elementos muy importantes para el clima de negocios y para atraer inversiones. Uruguay tiene fortalezas financieras muy significativas. Tenemos problemas en el frente fiscal, que ahora lo podemos comentar, pero tiene una deuda pública estructurada a plazos muy largos, con lo cual hay poca probabilidad de que el próximo gobierno tenga dificultades para refinanciar la deuda a medida que la deuda vence. Tenemos altos niveles de reservas. La deuda está pactada en buena medida en moneda no dólar, digamos. Sí, en mucho moneda menos nacional, dolarizada que antes. Mucho menos dolarizada que antes. El sistema bancario es sumamente sólido, digamos, tiene liquidez, tiene patrimonio, con lo cual, digamos, esos elementos que típicamente estuvieron detrás de la crisis que terminamos en el 2002, hoy nos tienen que dejar claramente... No hay posibilidad de una crisis 2002. A nosotros nos gustan las certezas. Los economistas no debemos tener certezas. Lo que uno tiene que decir claramente es que tenemos ese conjunto de fortalezas que hace que sea difícil, hay que hacer las cosas muy mal para terminar en una crisis como la del 2002. Tenemos notorias fortalezas estructurales e institucionales. También tenemos dificultades que no están bajo mucha discusión más allá del debate electoral. Claramente tenemos un déficit fiscal que es muy elevado y que hay que corregirlo. Creo que en eso hay un acuerdo. Sí, nadie dice, no importa el déficit fiscal del 5%. Nadie dice eso. Todo el mundo sabe que tenemos que actuar sobre la seguridad social, porque esa es una parte fundamental de cualquier solución del problema fiscal. En la campaña electoral ha habido más discusión sobre cómo ajustar la situación fiscal. Desde el Partido Nacional hay un énfasis más importante, claramente más importante, de que hay que actuar sobre el lado del gasto público. Del lado del Frente Amplio se ha dicho que bajar el gasto público, como plantea el Partido Nacional, no es posible, o que va a tener costos, y opta por una estrategia de reducción más gradual, más confiado, más apoyado en el crecimiento del producto, que permita de a poquito ir haciendo que ese gasto público en relación al PBI baje y que los ingresos tributarios asociados al crecimiento de la economía permitan ir reduciendo la situación fiscal. Con lo cual, y no voy a opinar sobre cuál diagnóstico puede ser más acertado, porque
entre otras cosas tenemos la vida, pero claramente ahí lo que hay una discusión en todo caso, si se quiere, si se va un poco más rápido o un poco menos, o menos rápido, digamos, ¿no? Creo que digamos, ha estado un poco más lateral el tema del dólar, que me preguntabas, pero creo que en general hay un acuerdo de que Uruguay se ha quedado caro en dólares y que esa es otra cosa que tenemos que corregir, y hay digamos, irrazonablemente cualquiera que gane va a querer corregir eso gradualmente, es decir, nadie va a querer promover grandes devaluaciones. ¿El dólar puede subir el año próximo? La realidad es que el dólar está subiendo, digamos, y está subiendo de un modo relativamente gradual, que hace que tu propia pregunta sea si puede haber algo distinto, digamos, pero por cómo lo pusiste dijiste si puede subir. No, el dólar ya está subiendo en los últimos 12 meses. En lo que va el año ha subido 15-16%. Es una suba relativamente significativa, bastante más que la propia inflación. Pasa que no reduce o reduce poco Reduce lo que se denomina el atraso cambiario. Reduce lentamente el atraso cambiario. En Uruguay los costos en dólares están bajando, lo que pasa es que en la región tuvimos una devaluación muy grande en Argentina, antes habíamos tenido una devaluación muy grande en Brasil, pero claramente, digamos, el diagnóstico de que tenemos que corregir los precios relativos está presente, el dólar tiene que subir más rápido, es deseable que el dólar suba en forma gradual, una suba muy abrupta del dólar tendría consecuencias inflacionarias negativas, tendría consecuencias negativas sobre el tipo de cambio real, y ese tipo de cosas que podría ocurrir, por supuesto, si el mundo se deteriora mucho más, y eso es algo que Uruguay está fuera de control de Uruguay, o que podría ocurrir si el próximo gobierno, digamos, no envía señales convincentes acerca de cómo va a gestionar, por ejemplo, la situación fiscal. Pero el objetivo de cualquiera que gane va a ser que el dólar suba gradualmente el año próximo. Y las últimas dos, en realidad casi como ping-pong, así nos metemos de lleno en las encuestas de expectativas empresariales. El tema del grado inversor. ¿Va a ser importante el primer año de gobierno dar señales claras para que las calificadoras de riesgo mantengan la confianza? Las calificadoras de riesgo han dicho claramente que están esperando las señales del próximo gobierno, con lo cual debería haber señales. Eso no nos reduce la discusión, no nos resuelve la discusión de si el déficit fiscal tiene que bajar muy rápido o un poco menos rápido. Digamos, los mercados a Uruguay le están dando tiempo. A veces se centra toda la discusión en la agencia calificadora de riesgo, que son un actor importante. Cuando si el país no tiene grado inversor, muchos fondos de inversión que compran deuda uruguaya no podrían comprarla y la venderían, y eso generaría problemas. Pero también está en sí la opinión de las agencias, por lo tanto es importante, pero también cuenta la opinión de los portafolio managers, de los que están sentados en los fondos de inversión decidiendo qué hacer con su dinero, y esos administradores de fondos, digamos, están confiando claramente en Uruguay. Eso no quiere decir que el próximo gobierno no pueda asumir y no hacer nada. El próximo gobierno tiene que notoriamente enviar señales de que el déficit va a bajar, tiene que decir cómo lo va a bajar, tiene que decir a qué velocidad lo va a bajar. Es más importante que haya un plan conocido, confiable, creíble y que se vayan cumpliendo los hitos de ese plan que resolver si tenemos que ajustar los 2 puntos del PBI que tenemos que ajustar en un año. No tenemos por qué ajustar todo eso en un año, lo que tenemos es que mandar señales claras de una meta hay que cumplirla. De cómo lo vamos a hacer. Y en un escenario así, porque aparte esta me sirve espectacular para ya meternos en las encuestas de expectativas empresariales. En un escenario así, porque esto la gente lo pregunta también. El tema de los aumentos salariales. Con una economía casi estancada, tenemos que acostumbrarnos que vamos a vivir otra era, que ya esto de garantizar aumentos salariales, recuperando la inflación o eventualmente hasta siempre pidiendo por encima de la inflación, es una etapa que terminó. Bueno, a ver, ese es un buen punto. Los salarios en Uruguay subieron mucho en los últimos 15 años. Arrancaron subiendo mucho desde un valor muy bajo porque había caído mucho durante la crisis del 2002 y hubo 2 elementos fundamentales para el aumento de los salarios. Uno tiene que ver con la negociación colectiva de salarios, es un elemento importante, pero otro muy importante es que la economía uruguaya creció hasta el 2014 a tasas de 5% anual en promedio, y creció a tasa de 5% anual en promedio porque seguramente hicimos muchas cosas bien, pero también porque tuvimos un contexto de materias primas elevadas formidable. El auge de las materias primas terminó en 2014. Después que terminó el auge de las materias primas, ocurrieron un conjunto de cosas que
que nos ayudan a darnos cuenta de que una parte importante de lo que hemos visto también tenía que ver con ese contexto externo. Es muy difícil para los economistas decir cuánto de un fenómeno depende a méritos del gobierno, cuánto a desaciertos del gobierno y cuántos factores ajenos al gobierno como La el contexto discusión sobre el viento internacional. de cola. ¿Cuánto de bien? Es muy difícil ponerle un número y decir esto es así y no se discute más. Pero es evidente que cuando se terminó el viento de cola, la economía uruguaya pasó de crecer 5% anual a crecer 1,5% anual. Pasamos de haber creado 300.000 puestos de trabajo desde el 2004 al 2014 a perder 60.000. Obviamente que el saldo neto es muy favorable, pero llevamos 5 años consecutivos de una pérdida moderada, no catastrófica, pero una pérdida moderada de empleos. Tenemos un desempleo en torno de 9% de la población. Y eso nos está diciendo, digamos, que al final, con precio de las materias primas más bajas, con menos crecimiento de la economía, no hay espacio, por ejemplo, para pensar en subas adicionales de los salarios. Y entro en una de los temas que indagamos en la encuesta de expectativas empresariales. Le preguntamos a las empresas cuántas de ellas piensan, le preguntamos a cada una si piensan aumentar o reducir el empleo en el próximo año. Y desde hace ya varios años son más las empresas que nos dicen que piensan reducir el empleo en su empresa que las empresas que nos dicen que quieren aumentar el empleo en los siguientes 12 meses. Y cuando les preguntamos por qué son reticentes a contratar más, nos dicen dos cosas. Hay muchas respuestas, pero hay dos que salen por lejos, digamos. La primera, la economía crece poco y nuestro volumen de negocios crece poco. Si una empresa está vendiendo mucho más, podrá tener dudas de contratar o no, pero si está vendiendo mucho más, al final va a contratar porque hay dinero para ganar contratando. Como la economía crece poco del 2015 para acá, ese es un factor determinante, es el más importante porque las empresas son reticentes a contratar. Y lo segundo que nos dicen es, la relación entre salario y productividad no cuadra. El salario es alto en relación a la productividad. Y quiero subrayar que es alto en relación a la productividad, porque uno dice, bueno, pero ¿cuánto es un salario promedio? Y hay montones de trabajadores que ganan 20.000 pesos por mes. Definitivamente es un salario muy bajo en relación al costo de vida en Uruguay. Pero las empresas, al momento de decidir si van a contratar más o no para tratar de ganar más dinero, la cuenta que hacen no es salario contra el costo de vida del trabajador, es salario contra la productividad de ese puesto de trabajo. Ahora, queda claro, me quedo con esa frase, no hay margen, hoy como está... No parece razonable, salvo que cambie mucho el contexto del año próximo, con los números que estamos viendo, desempeño de crecimiento económico, con la evolución que estamos viendo del empleo, con la falta de competitividad de los sectores exportadores, a nuestro juicio no debemos pensar que haya espacio para aumentos de salarios en términos reales. El desafío, en todo caso, es cómo lograr que el dólar siga subiendo para abaratarnos en dólares sin que la inflación que trae la suba del dólar termine erosionando el poder adquisitivo de los salarios. ¿Y cuánto incide en esto que responden las empresas acerca de la expectativa, la contratación de mano de obra, el tema de la automatización? Es un argumento... Porque otra vez tuve una discusión con alguien que me decía, no, porque en algún momento, con Ramón Ruiz del BPS, tenemos que pensar si el robot no tiene que empezar a pagar impuestos. Y yo le digo, pero no es el robot el que paga, es la empresa el que paga. La discusión de si los robots, si hay que cobrar impuestos a los robots... Impuesto o aporte, en realidad, a la seguridad social. Alguna clase de tributo a los robots es una discusión que arrancó hace algunos años en Europa, después la introdujo Bill Gates, que es fascinante que uno de los hombres más ricos del mundo, que se hizo rico gracias a su capacidad de aprovechar la tecnología, nos esté planteando que a lo mejor habría que poner un impuesto a los robots. Es una discusión fascinante. Mi respuesta corta es, como economista, me parece que no sería una buena... No sería fácil de implementar, pero aunque alguien nos resolviera los enormes problemas que tiene definir hasta dónde, cuándo algo es un robot y cuándo no es un robot, dejando de lado toda esa discusión, no parece muy razonable poner impuestos a la incorporación de tecnología. Pero por lo menos no ahora. No ahora. Es una discusión fascinante que abre otras discusiones. Un día lo invitamos y muy interesante y la podemos conversar largamente. En Uruguay yo sería enfático en decir que la disponibilidad de tecnología ahorradora de mano de obra no es ni de cerca un factor significativo para explicar la evolución del desempleo.
Por supuesto que, a ver, acá tenemos salarios que quedaron altos en relación a la productividad y una economía que crece poco. Entonces, ¿cómo hacen las empresas para aumentar la productividad? Cuando la economía crece mucho, las empresas aumentan la productividad vendiendo más con la misma gente, produciendo más con la misma gente. Pero cuando no se puede vender mucho más porque la economía no crece, la única forma de aumentar la productividad es con menos gente. Y por supuesto que para tener menos gente hay que incorporar alguna tecnología ahorradora de mano de obra. Pero cuando le preguntamos a las empresas cuáles son los factores que condicionan el empleo en su empresa, por lejos sale el bajo volumen de negocios, después viene que el salario y la productividad están desajustados. Y hay un elemento que es claro tener en cuenta. A ver, estamos con niveles muy bajos de inversión. En Uruguay tenemos la menor inversión de los últimos 20 años, con la excepción del piso del 2002-2003. Con bajos niveles de inversión es poco probable que estemos introduciendo mucha tecnología. Porque de todas maneras, no me quiero centrar solo en este punto. Pero, sí. Es difícil que estemos incorporando mucha tecnología ahorradora de mano de obra con niveles tan bajos de inversión. Pero un elemento más. ¿Cuál es el país del mundo que incorpora más rápido tecnología? No hay duda, Estados Unidos. Digamos, el desempleo en Estados Unidos está en el menor nivel de los últimos 50 años. ¿A qué voy con esto? No hay relación. El temor de que los robots y la tecnología va a generar desempleos masivos es un temor, digamos, que no es nuevo. Desde la primera revolución industrial en adelante, siempre se pensó que la tecnología iba a generar desempleo. Igual le preguntan al empresario si piensa introducir tecnología ahorradora de mano de obra, y entre los que responden que sí significativamente y sí moderadamente, la mayoría. La inmensa mayoría, casi el 70%. 50 dicen moderadamente, 20% dicen... Pero porque eso ocurre sistemáticamente, no es de ahora, claro. Digamos. Esta pregunta la tenemos de ahora, pero si lo hubiésemos hecho hace 10 años, hace 20, hace 30, la respuesta siempre habría sido que sí. Las empresas están siempre tratando de ahorrar costos y la tecnología, digamos, muchas veces es sustitutiva de la mano de obra. En 2 minutos, porque lamentablemente es lo que nos queda. ¿Qué ve usted de esta encuesta que han hecho? ¿Qué temperatura, qué termómetro se puede sacar del ánimo del sector empresarial en Uruguay? Bien, decíamos, hay una incipiente mejora en el clima de expectativas. ¿Qué quiere decir eso? Prevalece una situación de baja confianza empresarial. Hacemos esta encuesta desde hace 10 años, estamos observando niveles bajos de confianza empresarial. Son muchas las empresas que nos dicen la situación económica en el último año empeoró. La situación de mi empresa en el último año empeoró. La rentabilidad de mi empresa en los últimos 5 años bajó. Son más las empresas que nos dicen que van a contratar menos trabajadores que las que nos dicen que van a contratar más trabajadores. Pero cuando las empresas miran para atrás, dicen la situación se ha ido deteriorando, pero hoy ya son menos los que dicen que la situación se ha ido deteriorando que lo que nos lo decían un año atrás. Es decir, todavía prevalecen opiniones de la situación económica se ha deteriorado, pero ya son menos los que dicen que la situación económica se ha deteriorado. ¿Y pensando para el futuro? Y más interesante, empieza a haber unos cuantos que dicen la situación económica va a mejorar, el clima de inversión va a mejorar, la producción en mi empresa va a aumentar, la rentabilidad en mi empresa va a dejar de caer. Por eso decimos, hay una incipiente mejora en la confianza empresarial. Esa es una muy buena oportunidad para el próximo gobierno. Y retomo con lo que decíamos al principio, digamos. Puede haber varios factores detrás de esa mejora de la confianza empresarial, pero el próximo gobierno, digamos, haciendo los anuncios que muestren un rumbo claro, digamos, probablemente va a lograr que esta confianza empresarial todavía mejore más, que es necesario que ocurra, porque cuando hay baja confianza empresarial, lo primero que observamos es que hay bajos niveles de inversión. Por eso decía, estamos en un contexto de incipiente mejora empresarial. El próximo gobierno tendrá que ratificar, digamos, que esa mejora empresarial tiene razón de ser. Muy bien, Pablo. La verdad que fue muy interesante, nos quedamos con ganas en realidad de poder seguir profundizando en algunos aspectos vinculados al tema sobre todo de las perspectivas para el futuro y a qué puede obedecer, que eso es parte de interpretación, pero cuando vuelvan a sacar esto, vamos a seguir tomándole la temperatura y es un placer como siempre convocarte. Perfecto, y será un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes. El próximo lunes ya vamos a saber quién es el presidente de nuestro país para los próximos 5 años. Va a ser una linda entrevista 930 la que tenemos para compartir con ustedes. Que pasen bien, chau, chau.